Buenas y bienvenido a su programa favorito, La Hora de Consuelo. Honorable Waldis, Ya usted ve, don César, hoy vamos a hacer un programa municipal. la liga. Lo vamos a ligar. Vamos a ligarlo. Me diga, César, Pero también, aunque no tenemos un invitado, va a haber una intervención telefónica de una persona que vamos a llamar, diputada. una diputada. No, ella debió estar presente, pero en este momento Hay sesión, se está conociendo la el caso. Cámara de Diputados está conociendo las modificaciones que le hizo el Senado al a proyecto la ley de ley que declara a Miranda Parque Nacional. Que es algo que le interesa prácticamente a todo el país. Y ella ha jugado un papel importante, tanto en esto como con relación al muro, y por lo tanto ella no puede salir del hemiciclo por mucho tiempo porque se van a someter a votaciones. Y hay que evitar a todo tren, y como se hagan dos lecturas consecutivas, van a necesitar una mayoría calificada. Y por eso la mayoría de los diputados están en este momento. Miren. Bueno, nosotros lo que esperamos es que los diputados asuman la misma actitud que asumieron anteriormente de declarar Miranda Parque Nacional. Mira, yo oí las declaraciones de Radamés González, vocero del Partido Revolucionario Dominicano, y Radamés explicaba con lujo de detalle el asunto de los procedimientos. Y aquí hay que entender que los procedimientos no se pueden violentar. Radamés lo explicó y explicó cuáles son las excepciones que tienen estos procedimientos. Todo parece indicar que ayer suplieron algunas de las deficiencias enviando el asunto a comisión previa llegada al hemiciclo, y es una facultad que tiene el presidente de la Cámara. De enviarlo a comisión. De enviarlo a comisión como un asunto urgente. Mira, yo quiero que tú me permitas comentar esta situación. Hace apenas horas se produce en España un acto significativo. Desde aquí de la Hora de Consuelo le hemos dado siempre seguimiento al proceso de la infanta Cristina y de su esposo, el Ulgagarín, quienes están acusados de fraude y corrupción en España. Mira, el reinaldo de Felipe VI se inicia ya a la semana de ser rey con una decisión que tomó un juez hoy en Palma de Mallorca, en la cual dice que la infanta y su esposo son reos de corrupción y que por lo tanto deben ir a un juicio. Fíjense cómo hasta en las monarquías parlamentarias hay niveles de violaciones que no son permitidas. ¿Cuándo llegará esa justicia aquí? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacerlo. Hay un clásico del derecho que dice, decidme lo que es la justicia y te diré cuál es tu democracia. Así. Entonces, en función de eso, lo quise señalar porque el periódico El País de España lo tiene en su digital en primera página y lo tituló de esa manera: Palma de Mallorca, España. La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue imputada hoy por un juez español por los delitos fiscales y por blanqueo de dinero, mientras su esposo lo fue por otros 7 supuestos cargos más en una investigación por presunta corrupción. Si doña Consuelo estuviese sentada aquí, estuviese diciendo, ¿y cuándo llegará a República Dominicana esa justicia tanto esperada? De todas formas, veamos esto como un ejemplo, lo que acaba de suceder en España. Miren, en estos momentos, César, en el Congreso Nacional se está conociendo el proyecto de ley sobre Miranda. Los muchachos de estudio están tratando de localizar ya a la diputada, y en lo que la localizan, quiero abordar el siguiente aspecto. Mira, César, el Senado está conociendo de un proyecto de préstamo para la reurbanización urbana. Y me llegó a la mente, oiga, ¿y cómo vamos a trabajar en una reorganización urbana desde el Ejecutivo
si no contamos con quien tiene que fijar las normas urbanas, que Que son son los los gobiernos ayuntamientos. locales. Y eso te dice a ti la distorsión que tenemos en el Estado Dominicano. Porque es una facultad constitucional Sí. de regular los usos de Uso de suelo. suelo. De todo esto lo veo desde esta perspectiva, porque nos demuestra a nosotros cómo una cosa es el discurso político y cuán diferente es el accionar político. Y lo señalo sin ningún interés porque en el proyecto solamente dice que el INVI lo va a ejecutar. Perfecto. Ojalá que el INVI no lo invierta en viviendas como la Torres de la Vergüenza de la avenida Lupe León. Yo solamente espero eso, que no lleguemos hasta De ahí. la cual el ayuntamiento dejó de percibir un dinero Sí, 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 sí. que no le entró. Bueno, son ciudadanos privilegiados que ¿Cuánto pueden... usted calcula que le dejó de entrar al municipio por esa construcción? Mira, el Banco de Reserva y los constructores, entre los constructores, el Banco de Reserva y los beneficiarios de las viviendas, se fueron beneficiados con una excepción de pago de impuestos de cerca de unos 80 millones de pesos. Cerca de 80 millones de pesos. Porque cuando usted va y construye un apartamento de esa dimensión, a usted le cobran por método de construcción. Y esas torres tenían que pagar. ¿Por qué? Porque ese es un negocio privado. Sí. ¿Por qué un negocio privado? Porque el INVI transfirió al Banco de Reserva, como lo pudo hacer con cualquiera de los otros bancos del sector comercial del país, este negocio. Yo construyo como un promotor cualquiera y se lo entrego al banco. El banco negocia con César, pero ya yo he pagado los impuestos municipales. Entonces César paga esos impuestos dentro del valor de su propiedad. Entonces, lo que le quiero decir a los ciudadanos es que los que viven ahí son dominicanos privilegiados que no tienen que pagar impuestos de construcción y por lo tanto su vivienda quedó más reducida, además del bono que le regaló el gobierno central, que es lo mismo que decir un bono que lo hemos regalado todos y cada uno de los ciudadanos que pagamos los impuestos, porque eso se construyó con dinero de nuestros impuestos. Así mismo. Mira, Wally, yo quiero que comentemos este proyecto de ley de modificación a la ley 16807. 176. 17607, que yo pienso que la ciudadanía debe de prestarle, igual que los funcionarios y nosotros y los partidos, más atención a lo que el Congreso pretende hacer con esta modificación. Porque no es posible que después de una conquista como la que es solamente permitirle a los ayuntamientos invertir el 25% en salario, pretender llevar eso a un 56%. Es decir, lo que le estamos diciendo a los ayuntamientos es, conviertan el dinero público en nóminas públicas y le estamos dando las herramientas legales para que lo hagan. Entonces, yo sí creo en la modificación de la ley. Nosotros siempre hemos dicho que el artículo 21 de la ley había que modificarlo, pero no modificarlo para empeorar la cosa, hay que modificarlo para mejorar. Yo entiendo que cada municipio aquí tiene necesidades diferentes a otros municipios. Entonces, lo que debe de hacer es dejarle ese 25% tranquilo, el 4% de género educación debe dejarse tranquilo, y entonces el restante, que es para servicio y obra, entonces eso lo decida cada municipio en función de sus necesidades a través de las salas capitulares. El 71. El 71% sería en este caso. Pero no podemos hacer una ley dándole facultad a un administrador que perfectamente puede ser una persona honesta, una persona que trabaje con transparencia, pero también puede venir uno que simplemente convierte el ayuntamiento o conviertan los ayuntamientos en una distribución del dinero en términos de nómina. Es decir, yo creo que la ciudadanía, los funcionarios electos, el Senado no puede caer en esa debilidad. Mira, tú has Y no dado... solamente eso, sino también
que le quita facultad a la ciudadanía, porque los presupuestos, quieren cambiar la ley de presupuesto. ¿Cómo es posible que en vez de usted empoderar a quien fiscaliza los recursos del ayuntamiento, usted le quite más funciones a la sala capitolina y a los regidores? Al verdadero dueño de los recursos, que es el Entonces ciudadano. no quieren empoderar a la ciudadanía. Y ahora, que si el presupuesto que somete la administración, los regidores tienen facultad de aprobar, rechazarlo o modificarlo con una matrícula calificada. Pueden modificar la ley de presupuesto. Pero la modificación que le está haciendo el Senado a esta ley, lo que dice es que si en 15 días las salas capitulares no aprueban el presupuesto, queda automáticamente aprobado. Es decir, que el regidor no puede ni modificar en función de lo que quiere la ciudadanía o un deseo de la ciudadanía, cuando eso porque la ley dice que el presupuesto tiene que ponerse en donde la ciudadanía lo conozca y pueda opinar. Pero ¿para qué va a opinar la ciudadanía si el órgano rector no puede hacer modificaciones a ese presupuesto? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer los senadores? Entregarle el presupuesto a los síndicos para que hagan lo que ellos simplemente quieren. Mira, esto es lo que yo llamo una contrarreforma. ¿Por qué lo llamo contrarreforma? Y en esto tú, en la conversación conmigo, aportaste un dato, porque en mi conversación con los senadores, yo insistía en separar los municipios que son más de 100,000 habitantes de los que son menos. Pero con tu opinión, yo me sumo a ella y retiro la propuesta mía original, la tuya, de que cada municipio en su presupuesto distribuye ese 71, que puede ser más servicio en un año o más mantenimiento, infraestructura en otro. ¿Por qué? Porque yo hago el parque o hago la cancha. Ese año que estoy haciendo el parque y la cancha, voy a invertir más en la obra de infraestructura. Pero ya el año que viene, yo lo que necesito es dinero para darle mantenimiento a ese parque y a esa cancha, más los servicios. Si yo este año construyo el cementerio, voy a tener un gasto en inversión, pero algo más en el servicio de mantenimiento, porque tengo que hacer las políticas de mantenimiento. A partir de que la tenga ya consolidada, comienzo entonces a reducir mi gasto, porque ya es menor lo que voy a gastar. Ahí coincido plenamente contigo y retiro mi propuesta para asumir la tuya. Pero te quiero decir lo siguiente. ¿El Distrito Nacional no tiene las mismas necesidades que Pedernales? No. Porque aquí se gasta más en servicio que en infraestructura. No, y hay otra pero cosa. Probablemente en Pedernales se gaste más en infraestructura que servicio. César Mejía, pero también hay que entender lo siguiente. El gobierno del PLD en los últimos 10 años ha invertido muchos recursos en infraestructura pública en los grandes municipios. ¿Tenemos la diputada? Ok, mira, sí, vamos a interrumpir la conversación para que conversemos con la diputada, que la tenemos en el aire, para que ella nos diga qué está pasando ahora en la Cámara de Diputados. Buenas tardes. Gracias. Agradezco la participación que nos dan en tan escuchado programa. Y la verdad es que lamento no poder estar ahí, pero ya le había explicado que estando hoy conociendo el proyecto de Loma Miranda, que justamente en este momento se está conociendo, no quiero salir del hemiciclo, no debo. No. Por eso no estoy con ustedes ahí, pero otro día será. Le agradecemos su atención y además que usted asuma la responsabilidad histórica que es estar presente en esta sesión. Díganos primero, ¿cómo va lo de Miranda y qué cree usted que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados? Mire, la verdad que nos hemos sorprendido porque se ha hablado mucho de una modificación a la ley que le hiciera el Senado. Y resulta que no es una modificación que ellos están mandando. Ellos están mandando una sustitución del proyecto que realmente entraría en la inconstitucionalidad, porque la comisión no puede, ninguna comisión de ninguna de las cámaras, sustituir un proyecto. Lo que puede es estudiarlo, modificarlo o rechazarlo, pero no sustituirlo. Y eso es lo que ellos están enviando. Entonces estamos en la discusión porque justamente hay dificultades. No procede lo que ellos están proponiendo. Okay. Usted nos está diciendo que lo que el Senado hizo fue que la ley que ustedes enviaron aprobada no la consideraron, sino que hicieron otra ley distinta. Proyecto.
otra. Ellos dicen que sustituyen en todas sus partes el proyecto y no es posible eso. Porque justamente para usted, lo que usted puede someter un proyecto, pero después que pedirme puede otra persona hacerlo de su autoría y presentarlo, pero no un proyecto que va y que está en discusión, una comisión que propone el hemiciclo, no puede hacer, eso no son atribuciones realmente de ellos. Entonces, ¿qué perspectiva usted le ve al proyecto? ¿Va a comisión y se olvide el otro? Mire, ¿o tenemos que comenzar de nuevo? El interés hoy era de que se aprobara. O sea, todo lo que estamos aquí, vinimos con la intención de aprobar el proyecto. Pero resulta que conociendo ahora esto que es nuevo realmente, lo que pretendíamos, lo que creíamos era que era una modificación y no lo es. Entonces lo que se está proponiendo es que se mantenga el proyecto como fue de la Cámara de Diputados. En caso de que la Cámara lo mantenga, ¿qué hace? ¿Se cae el proyecto o vuelve al Senado? No, vuelve, claro, al Senado. Vuelve de nuevo al Senado. Eso es lo que se está proponiendo, pero apenas comienzan las discusiones. Perfecto. Me alegra mucho y no se nos escape porque nosotros sabemos que usted quiere yo lo Loma apoyo Miranda en todas sus partes. Yo estoy totalmente de acuerdo con que Loma Miranda sea parque nacional. Bueno, y aquí va a pasar sin dificultad, o sea, se va a aprobar porque ese es el ambiente que hay. Me alegra mucho su intervención porque nos dice a nosotros que hay que cumplir con los procedimientos, que no basta que lo aprobemos, porque tenemos órganos de control jurisdiccional que nos lo podrán anular y entonces podría ser que la cura sea peor que la enfermedad. Exactamente. Dígame una cosa ahora. Eso es lo que no queremos. Mire, originalmente cuando la llamé fue porque vi una intervención suya en la que usted opinó en el hemiciclo sobre el proyecto que presentó el nuevo diputado Vinicio Castillo Semán sobre el proyecto que algunos hablan solo del muro y de usted oír hablar de un desarrollo integral fronterizo. Me gustaría que usted nos explique para la hora de consuelo ¿qué vale la concesión que usted tiene de este proyecto? Mira, la verdad que el proyecto yo lo considero muy importante. Nosotros tenemos dos propuestas, o sea, dos proyectos. Hay uno del diputado Vinicito Castillo y hay otro de Luis Castillo, que es otro diputado también de Elías Piña. Y la realidad es que yo estoy totalmente de acuerdo con el muro, porque si nosotros queremos de verdad una regulación, queremos orden, queremos una buena relación, tenemos que organizarnos. Y pienso que eso nos ayuda bastante, porque no es verdad que con una frontera abierta como la que nosotros tenemos, y que yo sé que ustedes conocen, por ejemplo, doña Consuelo la conoce perfectamente y siempre le he escuchado hablar del tema y además defenderlo. Entonces yo creo que nosotros debemos apoyarlo todos y todas. Y nosotros tenemos situaciones totalmente, o sea, sumamente difíciles. Por ejemplo, en el municipio de Restauración, que también el día pasado tengo entendido que llamaron a doña Consuelo para hablarle del tema, ha surgido un movimiento en el que ellos pretenden controlar lo que es la entrada de los haitianos, justamente los que vienen, que andan deambulando en las calles, que no están trabajando, que no están haciendo nada y que muchas veces muchos vienen a delinquir. Y hoy precisamente se propone conocer en el Ayuntamiento de Restauración una resolución que busca realmente castigar de alguna manera a las personas que alquilan vivienda a los ilegales haitianos. Entonces, es una situación que es un poco difícil, porque ellos me decían, yo estaba el fin de semana allá, y me decían que en la zona, por ejemplo, en la escuela de la zona urbana, el 40% de los estudiantes son haitianos, pero además hay una escuela que se llama Cañada de Oro en la comunidad. Ahí hay de 45 estudiantes, hay 43 que son haitianos. En otra que se llama Tierra Sucia, de 52 hay 47 haitianos. En Vara de Vaca, de 42 hay 40 haitianos. En Neita, de 45 hay 40 haitianos. Entonces es una situación que no es que uno, o sea, es que se está tornando insostenible. Diputada, cada país tiene su sistema educativo. Sí. ¿Qué tipo de educación le estamos dando a esos nacionales haitianos? O sea, ¿lo estamos educando con los proyectos de educación que tienen los dominicanos o en su defecto interviene el programa de educación que tiene el Ministerio de Educación de Haití? No, el programa que tiene República Dominicana, que tiene el Ministerio de Educación de nuestro país. Inclusive, hay dos comunidades que ellos me resaltaban,
que una es Villa Nacaona y la otra Vara de Vaca, que ellos cruzan diariamente a recibir la enseñanza a las escuelas nuestras. O sea, ellos viven en Haití, pero cruzan a estudiar aquí. Entonces realmente es una carga que no es que nosotros no queramos, que no queremos, es que no es insostenible. Mira, diputada, el periodista Rudy Nelson, Rudy presentó unos trabajos donde decía que gran parte de la frontera hay pueblos que ya no existen, que se fueron todos los dominicanos. Eso es verdad. En la frontera nosotros tenemos comunidades que están siendo habitadas por haitianos, no por dominicanos. Pero además, el robo de vehículos, motores específicamente, en restauración estaban robando todas las noches y se meten a las casas. Las personas tienen los motores en sus habitaciones y de ahí los sacan. Y eso no significa que son haitianos los ladrones, eso no es verdad. Son bandas que muchas veces están compuestas por dominicanos y haitianos. Pero resulta que ¿para dónde se lo llevan? Es para Haití. Y entonces no aparecen, y es una situación difícil. Y la mejor forma para nosotros poder controlar toda esa situación, el robo de ganado, tiene que ser con algún tipo de regulación, que no es posible en una frontera tan larga, abierta, si no existe justamente eso del muro. Es excelente para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que van a ver son entradas a cierta distancia, y ahí sí va a poder haber un mejor control. Pero mientras tanto lo entran por donde quiera, porque hay caminos que se comunican en toda la frontera. Diputada César Cabrera. Dígame, César, ¿cómo está usted? Pero bien, las otras autoridades del municipio, de la provincia, ¿qué dicen? ¿Qué dice la senadora, los otros diputados, los síndicos? Porque yo creo que esto debiese ser un movimiento colectivo que tenga, para tener mayor fuerza. Sí, eso es verdad. Yo estuve, porque me llamaron específicamente de restauración, con la preocupación. Ellos me dijeron que se iban a reunir con las demás autoridades. Yo tengo que ser honesta, no he hablado con ellos sobre el tema. Ahora yo sí les manifesté que estaba totalmente de acuerdo con ellos, porque eso no significa que nosotros no queremos una buena relación con los haitianos, claro que sí. Y yo soy una persona que soy incapaz de maltratar, de nada, lo trato muy bien, pero entiendo que tiene que existir una regularización, en la que también estoy de acuerdo con el nuevo plan de regularización, porque nosotros necesitamos saber cómo se llaman cada uno de ellos, que tengan identidad, que no tiene la mayoría. Entonces, para que exista una buena relación, tenemos que justamente poner algún tipo de normativa. Diputada, mi última pregunta, y agradeciendo su intervención. En el proyecto que plantea el diputado Vinicius Castillo Semán, Vinicito, habla de otros aspectos además del muro. ¿Ustedes lo han estudiado y lo han valorado? Sí, sí. Yo soy miembro de la Comisión de Fronteras, y justamente en la última reunión que tuvimos ya comenzamos con el conocimiento del proyecto, y él habla de otros programas de desarrollo, entre lo que están las vías de acceso, la construcción de la carretera internacional y el desarrollo de la zona, tomando en cuenta realmente las condiciones que tiene, que es muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para nosotros es un placer haber compartido con usted por esta vía, agradecerle su esfuerzo. Y tiene que hacer un compromiso con nosotros para la próxima semana venir para en la vivo. próxima semana venir en vivo, compartir con doña Consuelo y con algunos de nosotros, si es que vamos a estar aquí, estas experiencias. Y sepa usted que la hora de Consuelo y los programas de doña Consuelo están a su disposición para que usted haga uso de ellos y pueda expresar sus ideas. Es lo que le conviene a la democracia dominicana. Eso es así. Le agradezco inmensamente la invitación y estaré, si Dios quiere, próximamente, en la próxima semana puede ser, en el programa, y en lo que ustedes entiendan que yo le pueda ayudar, pues también estamos a su disposición. Le agradezco de verdad, y es un tema que me interesa, y como fronteriza y representante de realmente esas comunidades, estoy dispuesta a trabajar y hacer lo que tenga que hacer para eso. Le agradecemos y le felicitamos Gracias por su disposición de ser representante de esas comunidades, que es el mayor sentido que puede tener un legislador, es legislar y representar. Y yo creo que usted lo está haciendo bien, la felicitamos
y esperamos que usted nos honre con su presencia. Dejamos Y sobre la gracias, y le mesa... agradecemos la preocupación que ustedes tienen por la zona y realmente por el tema de la regularización y también lo del muro. Dejamos sobre la Gracias. mesa el asunto interno de su partido porque entonces desvirtuamos lo más importante, que es este interés No, nacional y no el particular Cuando de venga los ella en partidos persona, políticos. vamos a tocar ese tema. Gracias, Gracias, diputada. diputada. Vamos arriba y regresamos. Oiga, César. Lléveme en ese viaje. No, Que muchacho. Usted planifique esos viajes solo. ¿no? Emanuel y Christopher y Grimeli me pusieron con el agua al cuello y Consuelo ayudó para meterme en ese Para lío. planificar ese. El lío de irnos a Mira, Disney. Wally, yo retomando la intervención de la diputada, que dijo algo que la verdad es que es alarmante lo que ella acaba de decir. Y yo cuando fui subsecretario de Interior y Policía, que de una forma tiene que ver con inmigración. No, el Ministerio de Interior y Policía Es el es el rector, responsable sí. de las migraciones. O sea, Claro, el director de migración es un subalterno Claro. del ministro de Interior. Entonces, en nuestra condición de subsecretario, nosotros fuimos invitados por la Cancillería mexicana a ver el mecanismo de cómo funcionaba la frontera. Y ellos tienen un mecanismo que el que trabaja del otro lado de la frontera en Estados Unidos tiene un carnet, un permiso, que entra todos los días. Ahora, con ese permiso, usted no puede entrar realmente a Estados Unidos. Usted entra a esa zona que es una zona libre, usted entra ahí. Ahora, si usted quiere penetrar a cualquier estado o al propio estado, por ejemplo, nosotros fuimos a hacer frontera con Houston y nosotros hicimos el recorrido, más allá de donde está esa limitación, hay un chequeo migratorio. Que es lo que se llama tierra de nadie. Sí, hay un chequeo migratorio y ahí usted tiene que tener su visa si quiere entrar o ser residente o ser norteamericano. A partir de ese chequeo usted no puede entrar si no reúne esas condiciones. Ahora, al territorio que se le dé el permiso, sí usted puede entrar con ese permiso. Y ellos tienen, usted ve por la mañana la fila de ciudadanos mexicanos cruzando ese puente como un puente que usted cruza y ahí usted con ese carnet pasa, pero no puede penetrar a Estados Unidos. Usted va, trabaja y vuelve. Y vuelve. No, y la gente va de compra. El que vive, por ejemplo, de este lado de la frontera, también con ese permiso va y compra. En los supermercados, en las tiendas que están ahí. Es como una área libre que están ahí. Yo recuerdo que el día que fuimos, precisamente, habían unos mexicanos que estaban tratando de cruzar el río. Y del otro lado lo estaba esperando inmigración. Y tú lo veías a ellos haciendo maravillas para alejarse de los guardianes norteamericanos, y eso se ve a diario ahí, la gente tratando de cruzar por la parte del río, pero que ese sistema lo podemos establecer aquí, darle una especie de carnet para el que quiera penetrar a esa área, que es una área donde se hace el comercio, pero si usted quiere llegar a la capital o llegar a Santiago o llegar a otra, usted tiene que pasar un chequeo migratorio. Oiga, César, y tener entonces la documentación necesaria para poder penetrar. Oiga, César, aquí hacen ese tipo de comercio, pero lo hacen en Dajabón. Sí. Ya en Dajabón llegan casi hasta el parque. Sí. Eso también se hace en Pedernales con Ampetí, que queda ahí mismo. Jimaní lo hace también. ¿Cuál es el problema de las fronteras? Siempre hay dificultades, pero en el caso nuestro es que tenemos una frontera de dos conglomerados humanos. Uno, que es una nación organizada, registrada. Otra, que es un conglomerado humano sin registro, sin control. Ahí nadie está identificado, como señala la diputada, y eso genera una dificultad de ese control que tú señalas. ¿Por qué? Porque al no tener ellos los documentos de identificación de su país, tú desde aquí no le puedes emitir el documento. Ese mismo carnet que tú dices que se usa en México. Ahora, también hay otra parte, que es
el desequilibrio en términos económicos entre un lado y otro. Haití se ha acostumbrado a vivir no de su producción, sino de lo que les regalan. ¿Por qué? Porque los espacios naturales de Haití fueron devastados. O sea, Haití no tiene una producción para la alimentación de sus cerca de 11 millones de habitantes. O sea, ese pequeño pueblo, ese conglomerado humano, no tiene producción. No ha habido un Estado preocupado por hacer, queramos o no, lo que hizo Trujillo aquí, que hizo instituciones del Estado. Antes del 30, nosotros vivíamos bajo ¿qué época? Lo mismo que estuvo pasando en Haití. ¿Cómo se vivía aquí? Cada cacique venía, tumbaba, ponía, hacían gobierno, pero no había un Estado organizado. Tuvo que venir, lamentablemente, una dictadura y organizarlo. La heredamos con sus pros y sus contras, pero Haití no ha tenido eso. ¿Por qué? Porque Duvalier nunca se preocupó por organizar el Estado haitiano, contrario a lo que pasó con Trujillo, que sí hizo un Estado. Entonces, esa vertiente, que la plantea muy claro Euclides en su libro Dos pueblos, dos naciones, dos destinos, que ojalá, aquí quizá por miedo y cosas, pero eso debe ser un libro de texto. Nosotros tenemos también otra dificultad. César, cerca del 60-70% de los haitianos o hablan el español o lo entienden. Más del 90% de los dominicanos ni entienden el patuá. Más del 90 no, mucho más. Mucho más del 90. Claro. El 95% absolutamente nada. ni entienden el patuá, porque ellos no tienen ni siquiera el francés. Bueno. Tienen un dialecto. Francés, o sea, aquí... Hay gente que te sabe el francés, pero no te entiende el patuá. Entonces, la comunicación se hace difícil porque de un lado hacia acá, pero del otro no. Y fíjate que a pesar de la penetración haitiana, no hemos sido tan culturizados. Aún en los pueblecitos donde viven muchos haitianos, son ellos que aprenden el idioma y no nosotros el de ellos. Sí, así mismo. No, y no solamente eso, yo a veces la preocupación que yo tengo va en este sentido. El trabajo especializado de la mano de obra extranjera tiene que tener su límite. Que si va a llegar a un momento donde ya no se va a necesitar más mano de obra. Y si siguen entrando la cantidad que entran a diario, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque lo que probablemente pase cuando no encuentren empleo, o ¿qué van a hacer? ¿Se van a dejar morir de hambre? No. Entonces, esa es mi preocupación. César, mira, yo no soy anti-haitiano ni anti-negro. Primero, porque mi bisabuelo nació de aquel lado. Sí. Segundo, y mi abuelo viajaba mucho. Yo soy un cocolo. Es un cocolo. Ojo de gato, pero cocolo. Yo debo de tener algún familiar de aquel lado, bueno, porque entonces, mi abuelo cruzaba la frontera de Santiago a vender en Haití. Yo tengo el negro. Y yo estoy seguro que él de aquel lado dejó algún tío o tía me dejó de aquel lado. Pero ¿qué te digo? Por lo que quiero decir, mira, el proyecto de Vinicito, y perdón el término Vinicito, uno lo dice por confianza, se ha quedado solamente en el muro, cuando es un proyecto integral. Sí. Cuando tú dices que hay que hacer carretera, que además de eso tiene que tener fondos de inversión pública, sí. Entonces no es solamente un muro. No es solamente el proyecto es más completo. Más completo, exactamente. Hay zonas donde tú no puedes hacer muro. En el caso del aguacate, donde poca gente han ido, ahí tú no tienes que hacer muro, porque ahí hay una confiscaloma que no hay quien la suba. Sí. En los otros es posible. Entonces creo que ha llegado el momento en que los dominicanos asumamos nuestras relaciones bilaterales con Haití de manera seria. Y ojalá sea políticas públicas y no oportunismo. Bueno, señores, hasta mañana. Llegamos a la conclusión de este programa. Mañana nos veremos nueva vez aquí. Honorable Wally Tavera, quien les habla, César Cabrera, en sustitución, que es insustituible, pero estamos aquí por ella. Tratando. Doña Consuelo, tratando de hacer lo que ella hace.